La Córdoba de principios de los 70, paradójicamente, era una Córdoba. La ciudad era una Córdoba más industrializada de lo que es ahora, mientras que la provincia era una provincia más agraria y rural de lo que es ahora. Es una paradoja. En aquel momento, la universidad reflejaba, en cierto modo, una vocación agraria rural que tenía no solamente Córdoba, sino la provincia, puesto que Córdoba era más industrializada de lo que ahora. Y entonces eso explica que los mimbres, las bases de la universidad en aquel momento, fuera la Escuela de Ingenieros Agrónomos y la Facultad de Veterinaria fundamentalmente, que eran ya centros que tenían un cierto arraigo en Córdoba, sobre todo la Facultad de Veterinaria. El resto de los centros eran ya en el campo de las humanidades, el campo de la medicina o en el campo de la ingeniería técnica, que eran centros entonces dependientes todavía de la Universidad de Sevilla. Con lo cual la Universidad de Córdoba se crea, diríamos, sobre unos mimbres agrarios rurales, pero paradójicamente con una ciudad que tenía una vocación industrial. Entonces yo creo que la universidad en aquel momento hubiera, en mi opinión, hubiera sido más útil que hubiera apostado por crear un modelo de universidad que diera respuesta a problemas de desarrollo que tenía la ciudad y la provincia, y no solo seguir con el modelo de desarrollo agrícola productivo que venía de la provincia. Entonces esa es una opinión desde el punto de vista un poco de lo que demandaba la ciudadanía. Por otro lado, la Córdoba de aquella época era una Córdoba donde las distancias y las comunicaciones entre los pueblos de la provincia y la capital pues eran bastante grandes, más que en kilómetros, en tiempo. Bueno, pues venir a la ciudad se tardaba generalmente casi un par de horas desde algunos puntos de la provincia. Y incluso en algunos puntos de la provincia estaba más cerca Sevilla, como era el caso de la zona de Puente Genil, por ejemplo, donde había una vocación de los estudiantes pontanos a irse a estudiar a Sevilla o a Málaga o incluso a Granada, con lo cual en ese momento la creación de la universidad sí fue un elemento aglutinador de atraer estudiantes de la periferia de la provincia a la capital, que antes tenían una vocación a otras universidades. Bueno, yo ahí diría que había en Córdoba ciudad unas estructuras democráticas o de movilización política previo al final del franquismo, que yo, más que contribuir la universidad a ello, fue al revés. Es ese ambiente de movilización política, democrática que había en la ciudad de Córdoba, muy fuerte a principios de los años 70, yo creo que impregnó los primeros pasos de la Universidad de Córdoba. Yo recuerdo, porque en aquel tiempo estaba yo estudiando en la Escuela de Agrónomos, fui delegado de escuela, fui delegado de universidad también, y yo recuerdo la confrontación muy fuerte políticamente con el equipo del señor Castejón antes de ser la Universidad de Córdoba Autónoma, en los primeros pasos diríamos, y el conflicto con el señor Castejón era de una ciudad muy movilizada políticamente, a través de las asociaciones vecinales, el Círculo Juan 23, que era una ciudad en la que latía una pulsión democrática que creo que luego fue la que permitió que el primer equipo rectoral propio de la Universidad de Córdoba fuera el del profesor Losada y su equipo, que era un equipo adelantado para su tiempo. Yo creo que era un equipo tan adelantado para su tiempo que duró poco, porque luego vino una especie de involución democrática con otros equipos mucho más conservadores. Pero lo que explica el nacimiento de la universidad con un equipo rectoral muy progresista en aquel momento era en que la ciudad ya tenía un ambiente y unas condiciones de movilización política basada en lo que era el entramado vecinal, Juan 23, etc. Bueno, yo creo que ha sido una institución proveedora de personal técnico profesional muy cualificado en distintos campos de las disciplinas científicas. Por ejemplo, por supuesto, el sector agroalimentario. Córdoba sigue siendo un referente como campus agroalimentario a nivel no solamente nacional sino internacional, pero también en el campo de la medicina. Córdoba, prácticamente la Facultad de Medicina, era una facultad muy de las últimas que surgen en el entramado de Andalucía. Existía ya Granada, existía ya Sevilla, pero sin embargo con esa buena simbiosis entre la Facultad de Medicina y la Ciudad Sanitaria Reina Sofía, pues ha dado lugar a que la universidad proveyera
a un excelente equipo de personal médico e investigador cualificado. Por lo tanto, campo agroalimentario, campus de las medicinas, porque luego ya la aportación, en mi opinión, la aportación de la universidad a crear buenos gestores y profesionales en el campo de la movilización o de la política, yo creo que ahí la universidad aportó poco, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque la aportación en el ámbito profesional de la política lo dan pues unas buenas facultades de Derecho, unas buenas facultades de Ciencias Políticas y Sociología que no han existido en Córdoba. En Córdoba no ha habido una facultad de Sociología, no ha habido políticas. La facultad de Derecho, creo que, con todos mis respetos, es una facultad que dentro del nivel de la facultad de Derecho en Andalucía no es precisamente de las que están a la cabeza, sino todo lo contrario. Con lo cual yo creo que en ese sentido, en el campo de las ciencias jurídico, político, sociales, la Universidad de Córdoba aportó poco. Sin duda, la Universidad de Córdoba, como cualquier otra universidad andaluza de provincias, que eso tiene una connotación también negativa, que voy a comentar, tiene la connotación positiva de que democratiza el acceso a la universidad. Por tanto, sin duda, la existencia de una universidad en la provincia de Córdoba permite el acceso a la universidad de personas, de estudiantes que en otras condiciones no se lo hubieran podido permitir. Con lo cual, en ese sentido, ha democratizado el acceso a la universidad. Connotación negativa. La connotación negativa, yo creo que en Andalucía la proliferación de universidades ha sido un elemento negativo. Lo pienso así. En Andalucía no se puede o no se debe permitir haber construido un sistema universitario de 10 universidades. Eso me parece una barbaridad. Bueno, estamos en un momento donde lo público está siendo cuestionado, pero yo ahí niego la mayor. Se está siendo cuestionado no solamente lo público, sino también lo privado. Es decir, se cuestiona lo que es ineficiente en la utilización de los recursos. Y no por ser público tiene que ser ineficiente, como a veces se lanza esos discursos desde el sector privado, yo creo que con bastante mala intención. Con lo cual, los recursos públicos, incluso también los recursos privados, tienen que ser eficientemente utilizados. El sistema público tiene capacidad, competencia y cualificación para poder aprovechar eficientemente los recursos. ¿Qué ocurre? Que para aprovechar esos recursos hay que organizar una estructura que lo permita. Insisto en lo de antes, un sistema universitario con 10 universidades me parece que no es la mejor manera de aprovechar eficientemente los recursos que utiliza el sector público. Pero también lo mismo en grupos de investigación, esa enorme proliferación de grupos de investigación, a veces pequeños, sin masa crítica, pues también es una manera ineficiente de aprovechar los recursos. Insisto, los recursos públicos hay que aprovecharlos eficientemente, el sistema público está en condiciones de poderlo hacer y en algunos campos quizás el partenariado, la cooperación público-privada sea lo que mejor garantice el aprovechamiento de esos recursos. Bueno, va a depender de los distintos campos donde nos movamos en el ámbito universitario. No es lo mismo las claves de la eficiencia en el ámbito de la medicina que en el ámbito de la educación, que en el ámbito de la ingeniería o de la sociología. Yo, por la experiencia que tengo en el campo de las ciencias sociales, nosotros llevamos dirigiendo un centro como es el IESA desde hace 20 años y yo creo que ahí las claves de la eficiencia está en dos aspectos. Uno, en saber responder a demandas reales de la sociedad. O sea, nosotros hemos tenido un centro con una vocación de investigación aplicada que no está en competencia o en competición con la excelencia. Se puede hacer investigación de excelencia, pero respondiendo a problemas reales. Yo creo que en la universidad hay que intensificar mucho más la relación entre los grupos de investigación con el sector privado para atender a demandas reales de la sociedad. Yo creo que a veces hay una lógica dentro de la comunidad científica de buscar sobre todo la excelencia y la publicación en el ámbito de la comunidad propia y se produce una especie de proceso en cierto modo interno, casi endogámico, cuando realmente eso hay que romperlo. Un grupo de investigación tiene recursos, tiene que responder a demandas de la sociedad y la única manera de ser eficiente es si responde y es capaz de aportar soluciones a una serie de problemas. Eso exige una relación muy estrecha público-privada. Es una asignatura pendiente
que tiene la universidad tiene un problema de tipo institucional, organizativo para saberlo hacer, pero hay universidades que lo han conseguido. La de Córdoba lo ha conseguido en algunos ámbitos de la investigación, y lo que hay que extender los buenos modelos que funcionan en el ámbito de la investigación y de la relación con la empresa, extenderlo al resto. Claro, eso supone ser selectivo a la hora de distribuir los recursos. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es desde el Plan Andaluz de Investigación, pues distribuir los recursos no de manera selectiva, sino poco más o menos para evitar conflictos y para evitar problemas de unos grupos con otros, pues al final se distribuye los recursos, que siempre son escasos y más en este momento, se distribuyen y llegan pequeñas cantidades a todos los grupos, y con eso no se puede hacer gran cosa. Con lo cual yo creo que desde las instituciones públicas deben de incorporar primero un criterio de selección, de exigencia, para que los mejores grupos sean los que estén fundamentalmente orientados a la investigación y a la relación con el mundo de la empresa, y generar ese tipo de sinergias de cooperación, porque si no, al final, recursos escasos son recursos mal utilizados si no se aplican con criterios selectivos. Por lo tanto, yo creo que sería una primera cuestión. Sé que en este momento se está evaluando el Plan Andaluz de Investigación, y yo creo que sería una buena oportunidad para reorientarlo. En otros campos, imaginemos, Andalucía ha recibido ingentes cantidades de la Unión Europea en los últimos 30 años. Podemos valorar casi más de un punto del Producto Interior Bruto andaluz anual ha venido de la Unión Europea. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 30 años en Andalucía. Andalucía sigue estando en los últimos lugares en temas de empleo, lugares bajos en temas de Producto Interior Bruto per cápita. Habría que preguntarse qué hemos hecho mal en nuestra comunidad autónoma, y concretamente en cada una de nuestras instituciones, para que en un periodo de ingentes cantidades de recursos procedentes de la Unión Europea no hemos sabido aprovecharlos para cambiar nuestro modelo productivo y hacerlo más eficiente. Creo que esa pregunta tenemos que responderla a todos, no solamente los políticos, sino también los que asumimos responsabilidad en nuestros campos. Bueno, yo creo que es bastante común en todas las sociedades, en el ámbito nuestro, en nuestro entorno europeo, es bastante común que la comunidad científica sea bien valorada. Y está bien valorada porque es una comunidad que siempre busca la verdad a través de un conocimiento de carácter científico, racional. Por lo general los científicos, cuando adquieren un cierto nivel de excelencia, pues son bastante reconocidos a nivel social, con lo cual yo creo que es bastante normal que la comunidad científica sea bien valorada. Pero es que además, en las condiciones actuales, donde otras instituciones han perdido enorme credibilidad y enorme afecto de la ciudadanía, pues la normal valoración positiva que recibe la comunidad científica en este momento incluso es superior en términos relativos, porque ha bajado la valoración sobre las instituciones políticas, la valoración en el tema de las empresas, la valoración, con lo cual hoy se mantiene, diríamos, el estatus bien valorado positivamente de la comunidad científica, pero aún más en un contexto donde decrece la valoración de otras instituciones.